Existe dentro de la arquitectura de la conciencia humana una paradoja fundamental que ha atormentado a filósofos, místicos y psicólogos durante milenios. Es el enigma de la resistencia, la verdad inexorable de que las fuerzas mismas contra las que luchamos más ferozmente se convierten en los arquitectos de nuestro sufrimiento más profundo. Esto no es meramente una curiosidad filosófica o una frase terapéutica susurrada en las cámaras del análisis. Esta es la ley férrea de la psique, tan inmutable como la tercera ley del movimiento de Newton, tan precisa como las constantes matemáticas que gobiernan nuestro universo. Cuando Jung articuló por primera vez esta profunda comprensión, no estaba ofreciendo consuelo al alma herida. Estaba revelando la mecánica terrible de la conciencia humana, la forma en que inconscientemente forjamos las cadenas que nos atan, la manera en que damos vida a los mismos demonios que buscamos destruir. La mente resistente se convierte en un arquitecto de prisiones, diseñando elaboradas fortificaciones contra enemigos fantasma mientras permanece ciega al hecho de que el enemigo ya ha tomado residencia dentro de la fortaleza misma. Considera al individuo que ha pasado décadas huyendo de la soledad, llenando cada momento con ruido, distracción y la búsqueda desesperada de conexión. Sin embargo, la soledad lo sigue como una sombra fiel, volviéndose más fuerte con cada intento de escape. El empresario que teme la pobreza acumula riqueza obsesivamente, solo para descubrir que su terror de la ruina financiera ha consumido su capacidad para la alegría, dejándolo espiritualmente empobrecido a pesar de la abundancia material. La persona que no puede tolerar su propia ira se convierte en un volcán de rabia suprimida, su resistencia creando las mismas explosiones que buscaba prevenir. Esto no es coincidencia. Esta es la operación fundamental de la mente inconsciente, ese vasto reino oculto que Freud vislumbró por primera vez y que Jung exploró con la dedicación de un explorador de aguas profundas mapeando territorios desconocidos. El inconsciente no opera según la lógica de la mente consciente. No responde a nuestras demandas, nuestras negociaciones, nuestros intentos desesperados de control. Opera según su propia sabiduría antigua, siguiendo leyes que anteceden a la civilización, que se remontan a la oscuridad primordial de la cual la conciencia emergió por primera vez. Cuando resistimos un aspecto de nosotros mismos, un pensamiento, una emoción, un recuerdo, un miedo, no lo estamos eliminando. Lo estamos alimentando. Le estamos dando la energía de nuestra atención, el poder de nuestra inversión emocional. Cada acto de resistencia es un acto de creación, cada intento de empujar algo lejos es simultáneamente un acto de atraerlo más cerca. La psique opera bajo el principio de lo que Jung llamó en antiodromía, la tendencia de las cosas a convertirse en su opuesto cuando se empujan a un extremo. El guerrero que no puede aceptar su propia vulnerabilidad se vuelve frágil, rompiéndose ante la primera prueba real de fuerza. La persona que no puede tolerar la tristeza se vuelve crónicamente deprimida, su resistencia al duelo natural creando un estanque estancado de dolor no expresado. El individuo que rechaza su propia oscuridad se vuelve inconscientemente cruel, su sombra negada expresándose en actos sutiles de violencia psicológica contra otros y contra sí mismo. Esta es la gran decepción de la resistencia. Se disfraza de fuerza mientras realmente representa la forma más profunda de debilidad. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de suprimir o controlar los aspectos no deseados de la experiencia, sino en el coraje de enfrentarlos directamente, de mirar al rostro de lo que más nos aterroriza y decir, te veo. Eres parte de esta experiencia humana. Eres parte de mí. Los antiguos griegos entendieron este principio en su concepción del destino. Mientras más luchaba el rey Edipo contra la profecía de que mataría a su padre y se casaría con su madre, más sus intentos de evitarlo creaban las circunstancias que hacían inevitable la profecía. Su resistencia no estaba separada de su destino, era el mecanismo a través del cual el destino se expresaba. La profecía se cumplió no a pesar de su resistencia, sino debido a ella. En el consultorio, Jung observó este patrón repetirse infinitamente. El paciente que no podía hablar de su trauma encontraba su vida entera organizada alrededor de evitar los desencadenantes, creando inadvertidamente una existencia que no era más que un monumento a la experiencia misma que buscaba olvidar. La persona que se negaba a reconocer su homosexualidad vivía una existencia torturada de relaciones heterosexuales fallidas, su resistencia creando más sufrimiento del que la aceptación jamás podría. El individuo que no podía tolerar su propia agresión se volvía pasivo-agresivo, su ira negada expresándose de maneras mucho más destructivas de lo que jamás sería la confrontación directa. Pero la comprensión de Jung fue más profunda que la psicología individual. Reconoció que este principio opera en todos los niveles de la experiencia humana, en las relaciones, en las familias, en culturas enteras. El padre que no puede tolerar la independencia de su hijo crea un adolescente rebelde. La sociedad que no puede reconocer sus propias proyecciones de sombra crea los mismos conflictos e injusticias que dice oponerse.
La civilización que niega sus propios impulsos destructivos crea las condiciones para su propio colapso. El mecanismo es siempre el mismo. Lo que nos negamos a integrar conscientemente se expresa inconscientemente. Lo que no enfrentamos directamente nos aborda indirectamente. Lo que intentamos eliminar de nuestra experiencia encuentra maneras de infiltrar cada aspecto de nuestras vidas hasta que nos vemos obligados a confrontarlo. La psique tiene su propia inteligencia, su propio propósito, y no será negada indefinidamente. Por esto los místicos de cada tradición han hablado de rendición, de aceptación, de la necesidad de abrazar lo que los sufíes llaman fana, la disolución de las demandas y expectativas del ego. Por esto Buda colocó el apego y la resistencia contra la experiencia en el centro mismo del sufrimiento humano. Por esto Jesús habló de amar a los enemigos, no como una frase moral, sino como un reconocimiento de la realidad psicológica de que lo que tratamos como enemigo gana poder sobre nosotros proporcional a nuestra resistencia. El mundo moderno, con su énfasis en el control, la optimización y la eliminación de la incomodidad, ha perdido contacto con esta sabiduría antigua. Vivimos en una cultura de resistencia, constantemente luchando contra el envejecimiento, contra la incertidumbre, contra los ritmos naturales de expansión y contracción que caracterizan toda vida. Medicamos la tristeza, suprimimos la ira, negamos el miedo, y nos preguntamos por qué los trastornos de ansiedad y depresión han alcanzado proporciones epidémicas. Hemos creado tecnologías elaboradas para evitar la incomodidad mientras simultáneamente creamos nuevas formas de sufrimiento. Las plataformas de redes sociales prometen conexión mientras entregan aislamiento. Las herramientas de productividad prometen eficiencia mientras crean nuevas formas de estrés. El entretenimiento promete escape mientras nos atrapa en ciclos de consumo pasivo. Cada intento de resistir los desafíos fundamentales de la existencia humana crea formas nuevas y más complejas del mismo sufrimiento que buscábamos evitar. La industria farmacéutica ha construido un imperio sobre la promesa de resistencia química a estados no deseados de conciencia. Sin embargo, a pesar de todos nuestros antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores del estado de ánimo, las tasas de enfermedad mental continúan aumentando. Hemos confundido la supresión de síntomas con la curación, el entumecimiento del dolor con la resolución del sufrimiento. Hemos olvidado que los síntomas son a menudo el intento de la psique de comunicarse, que el dolor es a menudo la puerta hacia la transformación necesaria. Jung entendió que el objetivo del desarrollo psicológico no es la eliminación del sufrimiento, sino la transformación del sufrimiento inconsciente en significado consciente. El síntoma neurótico que nos plaga no es un enemigo a ser destruido, sino un mensajero a ser comprendido. La depresión que oscurece nuestros días no es simplemente un desequilibrio químico a ser corregido, sino una señal de que algo en nuestras vidas requiere cambio fundamental. La ansiedad que nos agarra no es meramente un miedo irracional a ser superado, sino una indicación de que estamos viviendo de una manera que contradice nuestra naturaleza más profunda. Cuando dejamos de resistir estas experiencias y comenzamos a escucharlas, algo notable sucede. El síntoma que parecía tan poderoso, tan abrumador, comienza a revelar su mensaje oculto. La depresión se levanta cuando finalmente reconocemos las maneras en que hemos estado viviendo de forma inauténtica. La ansiedad disminuye cuando dejamos de tratar de controlar los resultados y comenzamos a confiar en el proceso de la vida. La ira se transforma en límites saludables cuando dejamos de suprimirla y comenzamos a entender lo que está tratando de proteger. Esto no es resignación pasiva o evitación espiritual. Esto es compromiso activo con la realidad tal como es, en lugar de como deseamos que fuera. Esta es la diferencia entre el guerrero que lucha contra la realidad y el guerrero que lucha con la realidad, quien alinea su fuerza con las fuerzas naturales de la existencia en lugar de agotarse en oposición fútil a lo que no puede ser cambiado. Los alquimistas de la Edad Media entendieron este principio en su trabajo con la prima materia, el material base que contenía tanto el veneno como la cura. Sabían que la sustancia misma que parecía más inútil, más resistente a la transformación, contenía el secreto de la piedra filosofal. El plomo tenía que ser abrazado, trabajado, entendido antes de que pudiera ser transformado en oro. La resistencia al material base impedía completamente la transformación. En términos psicológicos, nuestras neurosis, nuestro material de sombra, nuestros aspectos más embarazosos e incómodos son nuestra prima materia. Contienen la energía e información necesarias para nuestra individuación, el proceso de toda la vida de convertirse en quien verdaderamente somos. Cuando resistimos estos aspectos de nosotros mismos, nos cortamos de la energía misma que necesitamos para el crecimiento psicológico y la expresión creativa. El artista que no puede tolerar su propia oscuridad, produce trabajo que carece de profundidad y autenticidad. El líder que no puede reconocer su propia capacidad de error, se vuelve tiránico y paranoico.
El padre que no puede aceptar sus propias heridas de la infancia, transmite inconscientemente esas heridas a sus hijos. El sanador que niega su propia necesidad de curación se vuelve ineficaz y eventualmente dañino para aquellos que busca ayudar. Pero cuando aprendemos a trabajar con la resistencia en lugar de contra ella, cuando desarrollamos lo que Jung llamó una actitud simbólica hacia nuestras dificultades, todo cambia. El obstáculo se convierte en el camino. La herida se convierte en la fuente del poder sanador. La oscuridad se convierte en el suelo fértil del cual crece nueva conciencia. Esta transformación requiere un cambio fundamental en nuestra relación con la incomodidad, la incertidumbre y la experiencia no deseada. En lugar de inmediatamente alcanzar la distracción, medicación o escape, aprendemos a pausar, a respirar, a indagar en la naturaleza de lo que estamos experimentando. Preguntamos no ¿cómo puedo deshacerme de esto?, sino ¿qué está tratando de enseñarme esto? ¿Qué mensaje lleva? ¿Cómo está sirviendo esta experiencia a mi desarrollo? Esta es la práctica de lo que los budistas llaman Tonglen, respirar el sufrimiento y exhalar alivio, tomar la experiencia misma que normalmente resistiríamos y transformarla a través de la alquimia de la aceptación consciente. Esto es lo que los místicos cristianos querían decir con tomar tu cruz. No victimización pasiva, sino compromiso activo con la forma específica de sufrimiento que te ha sido dada como tu camino hacia la transformación. Cuando verdaderamente entendemos que lo que resistimos persiste, comenzamos a ver nuestros síntomas psicológicos, nuestros problemas de relación, nuestros patrones de vida recurrentes no como evidencia de nuestro fracaso, sino como puertas hacia un entendimiento más profundo. La depresión que regresa cada invierno se convierte en una invitación estacional para ir hacia adentro, para descansar, para conectar con los ritmos más profundos de la vida. La ansiedad que surge antes de decisiones importantes se convierte en una señal para desacelerar, para escuchar más cuidadosamente nuestra sabiduría interior. La ira que se enciende en ciertas relaciones se convierte en información sobre donde nuestros límites necesitan ser más claros, donde nuestros valores están siendo comprometidos. Este cambio de resistencia a curiosidad, de luchar a entender, de tratar de eliminar a aprender a integrar, es quizás la habilidad psicológica más importante que podemos desarrollar. Es la diferencia entre ser víctimas de nuestra propia psicología y convertirnos en participantes conscientes de nuestra propia transformación. Los grandes psicólogos profundos que siguieron a Jung, desde Marion Bodman hasta James Hillman, desde Clarissa Pinkola Estés hasta Robert Johnson, todos han enfatizado esta verdad fundamental. No sanamos eliminando los aspectos no deseados de nuestra experiencia, sino desarrollando una nueva relación con ellos. No nos volvemos completos cortando las partes de nosotros mismos que no nos gustan, sino encontrando maneras de incluirlas en una identidad más grande y más consciente. Este proceso requiere tremendo coraje porque nos pide movernos hacia lo que hemos pasado nuestras vidas alejándonos. Nos requiere sentir lo que nos hemos negado a sentir, ver lo que nos hemos negado a ver, reconocer lo que nos hemos negado a reconocer. Nos requiere renunciar a la fantasía de perfección, de control completo, de una vida sin dificultad o incomodidad. Pero a cambio de este coraje, recibimos algo invaluable, nos recibimos a nosotros mismos. Recibimos acceso al espectro completo de la experiencia humana, el rango completo de nuestras propias capacidades emocionales y psicológicas. Recibimos la energía que previamente estaba atada en resistencia y supresión. Recibimos la sabiduría que solo puede venir del compromiso directo con la realidad completa de lo que significa ser humano. La persona que ha aprendido a trabajar con su ansiedad en lugar de contra ella, desarrolla una sintonización sensible a su ambiente y sus propias necesidades que le sirve en cada área de la vida. El individuo que ha hecho las paces con su ira descubre una fuerza poderosa para el cambio positivo y la comunicación clara. Aquel que ha abrazado su tristeza encuentra que su capacidad para la alegría se ha expandido proporcionalmente, que el corazón que puede sentir profundamente en una dirección puede sentir profundamente en todas las direcciones. Esta es la promesa oculta dentro del principio de que lo que resistimos persiste. Cuando dejamos de resistir, cuando aprendemos a fluir con las experiencias difíciles en lugar de contra ellas, descubrimos que lo que parecía nuestra mayor debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. Lo que parecía ser nuestra maldición se revela como nuestro don. Lo que pensábamos que estaba previniendo nuestro crecimiento resulta ser el mecanismo mismo a través del cual ocurre el crecimiento. Las tradiciones espirituales del mundo siempre han conocido este secreto. El concepto hindú de tapas, el compromiso disciplinado con la dificultad que quema las impurezas y revela nuestra naturaleza esencial. El principio taoísta de Wu Wei, acción sin esfuerzo que se mueve en armonía con las fuerzas naturales en lugar de oposición a ellas. La práctica sufí de Fana, la muerte del ego que paradójicamente lleva a la vida verdadera.
El entendimiento chamánico de que el sanador herido deriva su poder precisamente de su voluntad de viajar al inframundo de su propio dolor y regresar con medicina para otros. Estas tradiciones entendieron que la resistencia a la vida es resistencia a nuestra propia naturaleza, que el intento de eliminar el sufrimiento elimina la posibilidad de alegría genuina, que el rechazo a enfrentar la oscuridad nos hace ciegos a la luz. Sabían que la sabiduría viene no de la evitación de la dificultad, sino de la integración consciente de la dificultad, no de la eliminación de problemas, sino de la transformación de nuestra relación con los problemas. En nuestro contexto contemporáneo, esta sabiduría antigua ofrece una alternativa radical a la cultura de evitación y gratificación instantánea que nos rodea. En lugar de buscar la solución rápida, la solución fácil, la eliminación de la incomodidad, podemos aprender a ver nuestras dificultades como aliadas en el proceso de volvernos más completamente humanos. En lugar de medicar cada estado no deseado, podemos aprender a escuchar lo que estos estados están tratando de comunicar. En lugar de huir de nuestros problemas, podemos aprender a correr hacia ellos con curiosidad y coraje. Esto no significa buscar el sufrimiento o glorificar el dolor. Significa desarrollar las habilidades psicológicas sofisticadas necesarias para trabajar con los desafíos inevitables de la existencia humana de maneras que promuevan el crecimiento en lugar del estancamiento, la integración en lugar de la fragmentación, la conciencia en lugar de la inconsciencia. Cuando verdaderamente internalizamos la verdad de que lo que resistimos persiste, todo nuestro enfoque hacia la vida comienza a cambiar. Dejamos de desperdiciar energía luchando contra lo que no puede ser cambiado y comenzamos a invertir esa energía en cambiar lo que sí puede ser cambiado, principalmente nuestra propia conciencia, nuestros propios patrones de respuesta, nuestra propia capacidad de entendimiento y aceptación. Comenzamos a ver que el objetivo del desarrollo psicológico y espiritual no es la creación de una vida perfecta libre de dificultad, sino el desarrollo de una conciencia capaz de encontrar cualquier dificultad con sabiduría, compasión y respuesta creativa. Aprendemos que la fuerza no es la capacidad de evitar ser derribado, sino la capacidad de levantarse con mayor entendimiento y resistencia cada vez. La resistencia que una vez parecía protección se revela como una prisión. La aceptación que una vez parecía debilidad, se revela como el fundamento del poder genuino. La rendición que una vez se sintió como derrota se convierte en la puerta hacia la victoria, no victoria sobre la vida, sino victoria con la vida, el triunfo de la participación consciente en el gran misterio de la existencia. Este es el regalo último de Jung a la humanidad, el entendimiento de que no estamos separados de nuestras dificultades, no somos víctimas de nuestra psicología, no somos impotentes ante nuestros patrones inconscientes. Somos seres conscientes capaces de transformación, crecimiento e integración. Somos alquimistas trabajando con el material crudo de nuestra propia experiencia, capaces de transformar plomo en oro, veneno en medicina, sufrimiento en sabiduría. El viaje de la resistencia a la aceptación, de luchar a fluir, de reacción inconsciente a respuesta consciente, es quizás el viaje más importante que cualquier ser humano puede emprender. Es el camino de la esclavitud psicológica a la libertad psicológica, de ser vivido por nuestros patrones inconscientes a participar conscientemente en nuestro propio devenir. Y al final de este viaje, descubrimos algo notable. Las experiencias mismas contra las que gastamos tanta energía resistiendo no eran obstáculos para nuestra felicidad y realización, eran el camino hacia ella. Las dificultades que vimos como problemas eran realmente soluciones disfrazadas. La resistencia que pensamos nos estaba protegiendo realmente nos estaba previniendo de descubrir nuestro propio poder, nuestra propia resistencia, nuestra propia capacidad de transformación. Este es el significado más profundo de la comprensión de Jung de que lo que resistimos persiste. No es una maldición sino una bendición, no una limitación sino una invitación, no un problema sino el mecanismo mismo a través del cual la conciencia evoluciona y se expande. Cuando verdaderamente entendemos este principio y aprendemos a vivir por él, descubrimos que no estamos en guerra con la vida, somos la vida misma, conciencia conociéndose a sí misma a través de cada experiencia, crecimiento manifestándose a través de cada desafío, amor expresándose incluso a través de la dificultad y la resistencia. La verdad detrás de la lucha interior no es que debemos eliminar la lucha, sino que debemos transformar nuestra relación con ella. Debemos aprender a ver la lucha no como evidencia de nuestro fracaso, sino como evidencia de nuestra vitalidad, no como algo a ser evitado, sino como algo a ser comprometido con conciencia y coraje. Debemos recordar que el loto florece más bellamente en el barro, que la perla se forma alrededor de la irritación, que la conciencia misma emerge de la fricción entre fuerzas opuestas. En este entendimiento, encontramos no el fin de la dificultad, sino el comienzo de la sabiduría. No la eliminación de la resistencia, sino la transformación de la resistencia en compromiso consciente. No el fin del viaje, sino el reconocimiento de que el viaje mismo es el destino, que el devenir es más importante que el ser, que el proceso de evolución consciente es el propósito mismo por el cual estamos aquí.
Lo que resistimos persiste hasta que aprendemos a danzar con ello, a incluirlo, a transformarlo a través de la alquimia de la aceptación consciente. Esto no es resignación sino revolución, la revolución interna que cambia todo cambiando nada excepto nuestra relación con lo que es. Esta es la verdad detrás de la lucha interior, que la lucha misma, comprometida conscientemente, se convierte en la fuerza misma que nos libera de la lucha. Que la resistencia, completamente entendida, se convierte en la puerta hacia la libertad. Que el problema, apropiadamente abordado, se revela haber sido la solución todo el tiempo. Así que, al final, aquello a lo que nos resistimos no solo persiste, sino que se convierte en nosotros. Se esconde tras nuestras sonrisas, susurra en nuestras relaciones, se retuerce en nuestras ambiciones y resuena en nuestros silencios. La resistencia nunca es neutral. Es un escultor activo del alma, que nos esculpe en formas que no elegimos, pero que algún día deberemos reclamar si queremos estar completos. La invitación, pues, no es a luchar más, sino a escuchar más profundamente. No a conquistar la oscuridad, sino a sostenerla con las manos abiertas y preguntar: ¿qué quieres que vea? Este es el camino del guerrero interior, no el que mata dragones, sino el que entra en su cueva y los deja hablar. Porque cuando dejamos de resistirnos a lo que es, cuando nos enfrentamos a la oscuridad sin armadura, cuando nos sentamos con lo que duele sin necesidad de que desaparezca, algo sagrado empieza a suceder. El inconsciente ya no necesita gritar. El dolor ya no necesita afilar sus garras. Y las partes de nosotros que una vez exiliamos comienzan a volver a casa, no como amenazas, sino como aliados. Así es como el alma se fragmenta. Así es como la sombra se integra. Así es como la resistencia se convierte en libertad. No escapando de la lucha, sino haciéndonos conscientes de la verdad que ha estado intentando enseñarnos todo el tiempo. Si este contenido ha resonado contigo, únete a nosotros en la búsqueda de la expansión de la conciencia. Suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo, deja tu opinión en los comentarios y compártelo con quienes puedan beneficiarse de este contenido.